Listo, ya vamos. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Un saludo muy especial a Monseñor Eugenio, a Padre Aguenor, Monseñor Miguel Ángel, a todos ustedes, hermanos misioneros y misioneras de nuestra querida Amazonía. Qué bueno encontrarnos esta noche para juntos continuar reflexionando, interiorizando sobre el rito amazónico, este desafío hermoso y grande que se nos ha planteado en nuestra última asamblea eclesial intervicarial. Qué bueno podernos encontrar para poder reflexionar en este rito amazónico que se Nada. construye a partir de la inculturación del Evangelio, la cosmovisión, los símbolos, las tradiciones y los ritos originarios de los pueblos amazónicos. Nuestros hermanos de los pueblos indígenas piensan, viven y experimentan que la naturaleza es una entidad con la cual hay que establecer relaciones armoniosas, de equilibrio y no de dominación. La naturaleza para los pueblos originarios, hermanos, no es algo externo y opuesto al conjunto de las relaciones sociales que establece, sino algo muy relacional, estrechamente vinculado a su vida biológica y social. No existe, pues, una relación de oposición de su vida biológica y social, una instrumentalización y dominación entre naturaleza y sociedad, o entre naturaleza y hombre, como lo que se da en la cultura y en el pensamiento occidental. Por eso nos acercamos a reflexionar juntos en esta construcción del rito amazónico, en las posibilidades, también pensar en una ruta de trabajo, de encuentro, pero con mucho respeto, con mucha capacidad de silencio, de escucha, como nos indica la sinodalidad que estamos viviendo como iglesia. Y los elementos que vamos a considerar precisamente porque nuestros hermanos de la selva quieren alabar y vivir su fe desde su propia cultura, quieren encontrarse como hijos e hijas de Dios. Tenemos que retomar algunos elementos claves: la inculturación del Evangelio, la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos, los ritos, las dimensiones también trascendentes que viven nuestros hermanos indígenas, las dimensiones comunitarias, las dimensiones ecológicas. Estos pueblos originarios que ancestralmente han habitado estos territorios amazónicos están allí y quieren vivir y experimentar su fe en el Dios de la vida. Finalmente, hermanos, el objetivo de nuestro rito amazónico es que la liturgia responda a la cultura y que sea fuente y culmen de la vida cristiana. Unámonos pues en este momento de oración con el canto Los hijos de la selva te alaban, Señor. Alexandra, por favor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las aguas de los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. La luz del nuevo día, el sol que nos alumbra, los vientos y calores te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las aves con sus cantos, los peces y reptiles, las fieras de la selva te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los jíbaros y llamas, los yaguas y bitotos, los campas, los amuechas te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la
la selva te alabamos, Señor. Los quechuas y los piros, cunidos y shipibos, cocamas y aguarunas te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, sus vidas y sudores te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres, luchando en su esperanza, te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, 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 Señor. Muy bien, con este hermoso canto, pues, que nos invita a unirnos a todos hijos, a todos los hijos de la selva que quieren alabar y bendecir al Señor en la dignificación de su vida y de sus derechos, la que le corresponde a los hijos e hijas de Dios. Vamos a dar la bienvenida y también el espacio, las palabras a Monseñor Miguel Ángel Cadena, coordinador, animador de nuestra comisión de liturgia y teología. Monseñor Miguel Ángel, por favor. Bien, buenas noches con todos. Un placer poder Buenas tener noches. este Zoom donde podamos escuchar a personas que han estado trabajando en el rito amazónico. Algunos de nosotros ya estuvimos participando en la Asamblea Eclesial en Lima y les hemos escuchado y después también hemos ido trabajando en nuestros vicariatos. Otros de repente todavía no les han podido escuchar, pero probablemente también estén trabajando en sus vicariatos. Sean todos bienvenidos y utilizando una imagen amazónica, creo que es el momento de sumergirnos en el río. Sumergir tiene que ver con el bautismo, pero sumergirnos en el río, en estas tradiciones amazónicas tan importantes para todo el planeta y de esta manera también para estar inmersos en Dios. Creo que es una satisfacción poder contar con Agenor Brigenti, que es un excelente teólogo, y Monseñor Eugenio Cotter también. Ellos vienen trabajando este rito amazónico por varios años ya y ahora tienen la tarea de darlo a conocer por toda la Panamazonía. Bienvenidos todos y vamos a escucharles, que es lo más interesante que podemos hacer esta noche. Gracias. Gracias, Monseñor Miguel Ángel, y así es. Por favor, damos entonces el pase a Monseñor Eugenio Cotter, obispo del Vicariato de Pando y representante de la SEAMA. Bienvenido, Monseñor Eugenio. Gracias, un saludo Miguel Ángel, un saludo a todos los demás que nos conocemos y que nos hemos encontrado en distintos lugares, en último en Lima, a compartir unos momentos. Bueno, yo soy un poco el peón, el experto es la Guenor, ¿ya? Entonces yo lo acompaño y eso y aprendo. Y bueno, hago un poco la memoria del camino, después Agenor entra en el que han recibido este texto que recoge el trabajo de cada 4 años, por lo menos, casi 5, pero sí hago un poco una memoria funcional que da el contexto de todo esto, porque creo que ahí está el desafío. Un desafío que hablamos del proceso de inculturación, un desafío de inculturación que pero nace este desafío desde el tiempo del Concilio Vaticano II. Antes no era tan lógico y no era tan común y sentido
como una necesidad, a pesar que estos procesos de enculturación se dan desde la iglesia primitiva. La comunidad apostólica de Jerusalén ya era distinta de las comunidades paulinas, ella era distinta de las comunidades griega y después romana, y ya la difusión de la fe cristiana en el mundo alejandrino ya tomaba sus caracteres. Entonces, un proceso que ya estaba en curso, que después en los Es bien años, chiquito para ponerlo en la tele. ¿Es qué? en los años El teléfono es muy chiquito, no. se ha ido olvidando y el Vaticano II lo reporta a la actualidad nuestra, proprio porque como religión seamos capaces de compartir y de vivir este camino de una fe que habla al hombre de hoy, con el lenguaje y la cultura de hoy. Lo reflexionaba en días pasados, se lo comentamos esta mañana con Agenor, metiendo a punto el momento de esta noche, y que uno de los problemas que he podido tocar con mano no es el tema teológico en sí o el tema eclesiológico que por alguien hace problema, sino el tema de quien en la pastoral no comprende la dinámica antropológica, cultural de la gente, y como tanto va con una evangelización modelo preconfesionado estándar que pasa encima de la realidad y no entra a tocar el corazón. El proceso del rito amazónico es exactamente el proceso de llegar a tocar el corazón de la gente que vive la Amazonía, conduciendo este proceso que se abre ya desde el Vaticano II. Agenor después desarrollará con profundidad esto. Se puedo compartir, me acompaño con unas slides que nos ayuden a seguir el proceso de esta presentación. Ok. Y vamos entonces la memoria de lo que es la región panamazónica. Esto creo que lo podemos salvar, salvo recordar esto, que hablamos de 3 millones de indígenas en contexto rural, 390 pueblos, 240 lenguas, 49 familias lingüísticas y 130 pueblos en aislamiento. Recuerdo esto porque esto es una característica a tomar en cuenta en el proceso de inculturación y de construcción, o mejor, de refacción del rito amazónico. 105 iglesias locales, de las cuales 63 en la región brasilera y 42 en la hispanohablante. Entonces ya esto indica que el proceso de inculturación tendrá dos ejes grandes, uno en la cultura brasilera, el otro en las culturas hispánicas que han caracterizado el proceso de inculturación y de llegada de la fe en el contexto amazónico. ¿Quién es lo que se encarga oficialmente después del Sínodo de la Amazonía de conducir este proceso? Fue la SEAMA, que fue constituida a partir del Sínodo de la Amazonía con la tarea de dar cumplimiento a los desafíos que el Sínodo de la Amazonía había venido creando y presentando a la pastoral, haciendo de este proceso la SEAMA la fortaleza de su servicio eclesial y el eje de esta instancia nueva que el sínodo hablaba de poder construir y de poder tener. El proceso de todo esto camino tiene momentos definidos. Un primer momento en el 1972, ya después del sínodo, que es Santarém, fue una de las etapas importantes, pero ya el proceso del concilio que había empezado esta dinámica encontrará en las distintas conferencias episcopales latinoamericanas una serie de pasos sucesivos que permitirán dar cuerpo a este proceso de inculturación. Rito amazónico nace entonces dentro de todo un camino de este contexto. Lumen Gentium, el nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía, debe constituir una comisión
competente para estudiar, dialogar según uso y costumbre de los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito amazónico. Estamos en el documento final del Sínodo de la Amazonía, que expresa el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario, espiritual amazónico, con especial referencia a la Lumen Gentium, que afirma para las iglesias orientales y que invita a abrir también en el contexto de la Amazonía. Entonces, la necesidad de un rito amazónico es afirmada ya a partir del Sínodo de la Amazonía y confía esta tarea a la SEAMA, siempre en el documento del final del sínodo. El nuevo rito se sumaría a los ritos ya presentes en la iglesia, enriqueciendo la obra de evangelización y la capacidad de expresar la fe en una cultura propia. Y aquí venimos a ver que en la historia habían crecido los ritos en la iglesia. Este camino lo hicimos con la comisión que se encargó de trabajar en el rito amazónico, algo de 30 personas que empezaron este camino ya en el 2020. Y en la iglesia hicimos la memoria de lo que eran los ritos, dos familias fundamentalmente, los ritos latinos y los ritos orientales. Los ritos latinos los conocemos que son el rito romano, con el cual llegó la religiosidad a América Latina y a la Amazonía. El rito romano, pero es uno de los componentes del rito latino. Hay el rito mozárabe, que nació con el encuentro de la cultura española y del mundo árabe. El rito ambrosiano, ubicado en la diócesis de Milán, en unos entornos. Aquí se pone el rito amazónico como camino que toma fuerza a partir del 2020, mientras que ha nacido ya un camino que en los años 80 había empezado, que es un rito litúrgico congoleño, que es solo una adaptación del misal romano para las diócesis de Zaire, y recientemente aprobado el rito litúrgico maya en la celebración de la misa en las comunidades indígenas del Chiapas, México. Entonces, no son verdaderamente, no son ritos en el sentido más amplio, son adaptación de rito litúrgico, solamente litúrgico. Los ritos orientales, hay toda esta descripción de ritos que han nacido dentro de la historia de la iglesia desde el primer siglo, el rito Siro-Malankara, a los ritos que han nacido sucesivamente, el maronita, el antioqueño, los etíopes y el copto en el rito alejandrino, el rito armenio, el rito sirio oriental, los ritos bizantinos que se han caracterizado en los contextos de distintos países. Esto es un poco el entorno de los ritos que hablamos. Entonces, el rito amazónico no es solo, no es un rito, es uno de los 23 ritos que han nacido en la iglesia. Y es un proceso de inculturación. ¿Por qué no es solo rito litúrgico? Porque por cómo lo habla el Papa, que desafía un camino nuevo, comprende otros elementos que van desde los ministerios al espacio litúrgico, a la estructura y organización misma de la iglesia, porque dentro de un rito amplio hay una visión eclesiológica, o mejor, la visión eclesiológica se tiene que reflejar en una coherente a esta visión. Hay la iniciación cristiana y el reconocimiento de los sacramentos y sacramentales con relativos celebraciones litúrgicas o paralitúrgicas que los acompañan. Todo esto es lo que configura el rito amazónico. Entonces es más que el rito congoleño o el rito maya, y se acerca más a una visión más amplia, tipo el mozárabe o el ambrosiano. Eso en este camino. El Papa indicaba que en este camino no es solo un tema litúrgico. Dice, no se trata simplemente de introducir en el rito romano aspectos secundarios de los ritos nativos o de asumir la indumentaria indígena en el rito litúrgico que se tiene. Más bien, la Amazonía nos desafía a superar perspectiva limitada para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. Esto es entonces el mandato
querida Amazonía 105, que viene entregada a este proceso de elaboración del rito. Tomamos en cuenta lo siguiente, que el rito no se inventa, no lo estamos creando, sino se ha hecho un trabajo de recolección de prácticas que habían nacido espontáneamente o a veces conducidas en los procesos de evangelización a lo largo de estos 500 años, que han dado rostro y forma a una iglesia que vivía, a una religiosidad que vivían nuestros fieles, muchas veces paralela o escondida o complementaria a la religiosidad oficial. Entonces, en este sentido, el rito no lo inventa, sino se ha recogido en estos 5 años el trabajo que se ha hecho, que ha nacido y que ha crecido en estos 500 años. Y en este sentido quiere ser una forma de expresar y vivir la fe recibida y vivida en estos 5 siglos, que ha encontrado una manera de ser encarnada en la cultura local y autóctona. Esto es el proceso que hemos trabajado reconociendo estos 500 años de existencia. De hecho, es un proceso de visibilización de la manera de vivir la religiosidad y la organización eclesial que se ha dado en la iglesia en este caminar amazónico. ¿Ya? Un nuevo rito análogo a lo de las iglesias orientales, porque va más allá del simple aspecto litúrgico y toma en cuenta este mandato del sínodo de la Amazonía, que es lo que está de fondo en este proceso. Evitamos de hablar del sui iuris, pero entendemos que entonces es una reflexión que comprende la dinámica de la vivencia eclesial. Por supuesto que por todas las diferencias que hablamos de estas 105 iglesias locales, hablaremos de un elemento común, básico a todos, y el reconocimiento de las encarnaciones locales, de las expresiones locales, por la gran diferencia de cultura, de idiomas y de tradiciones. Yo puedo hacer un ejemplo muy fácil y concreto. En el vicariato donde estoy es un vicariato donde la fe en el contexto de las ciudades llegó con los franciscanos desde Santa Cruz y entonces desde el Virreinado de la Plata, y hubo un proceso de evangelización reciente al final del 1800 hasta el 1970 de los colonos. En el ámbito rural, la evangelización fue elevada por la escuela de verano de los evangélicos, que barrieron todas las tradiciones de los indígenas y culturales amazónicas indígenas, fueron barridas, y entonces casi no hay. En este proceso de revisión, de inculturación, estamos descubriendo unos signos que estaban todavía existentes, pero escondidos en unos grupos. En el otro vicariato que estoy administrando de Reyes, todavía en vez hubo un proceso totalmente distinto. Entonces, las grandes fiestas, el cabildo es antecedido de los macheteros, las procesiones son antecedidas, el obispo es antecedido por los macheteros en su costumbre, que bailan y que no es el baile por el gusto del movimiento, el baile como un proceso de introducción meditativa al momento de la celebración, pero los macheteros que lo acompañan el cabildo, que es la representación de los jefes de familias dentro de la comunidad, de la cual el obispo es presidente del cabildo. Entonces, es una visión totalmente distinta de la que es lo de un vicariato al otro. Esto indica que el proceso de esta inculturación del rito amazónico necesariamente tendrá que adecuarse a estas diferencias, y la idea entonces que haya una base común y las adecuaciones territoriales por provincia eclesiástica, o se verá la manera de ayudar para que haya un discernimiento no individual, sino comunitario. Pero esto es el proceso. Habrá un rito base en las adaptaciones.
Aquí un denominador común es el marco general, entonces, y después se reconocen la diversidad, los afrodescendientes o quilombolas, los ribereños, los mestizos, incluso la población urbana con su religiosidad popular que ha recogido esta experiencia que a pesar de ser en la ciudad, está igualmente impregnada de una cosmovisión y una idiosincrasia de los pueblos de la foresta que han emigrado en un contexto urbano y han dado vida a la religiosidad popular, donde reconocemos una situación, unos elementos que vienen de esta cultura ya de la selva. Entonces, esto es el contexto en que se ha trabajado el rito amazónico, que ha tenido 3 etapas o 2 etapas para llegar al marco general que ha recibido ya todos y que está conduciendo a la etapa sucesiva o esta tercera o mejor o tercera etapa, que es esta de socializar este marco general, a la cual seguirá el proceso de refacción de los ritos, donde se están trabajando algo como 130 personas, conducida y coordinada por Agenor, que están trabajando todos estos distintos elementos que serán la concreción de este marco general que ha confiado a nuestras manos. Gracias, Agenor. Muy bien, gracias también, Monseñor Eugenio, por esa visión y también por esa ubicación que nos haces de todo el proceso en este momento de la construcción del rito amazónico. Vamos a dar el espacio y la palabra a Agenor Brillentín, presbítero de la diócesis de Tubarão, Brasil, y doctor en teología de la Universidad Católica de Lovaina, representante de la SEAMA. Querido Padre Agenor, te escuchamos. Gracias, muy amable. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. En la alegría de rever rostros que encontramos hace poco, ¿no? Allá en la bella Lima, Monseñor Miguel, ¿no? Que coordina y articula las iglesias locales de la Amazonía peruana. Y aquí está la CAAP, ¿no? Que también es un organismo importante. Aquí está la hermana María, la Repan, Alexandra, la Seama con Carmen, que aquí está. Y es un gusto entonces, ¿no? Poder compartir con ustedes también esos momentos en esta noche. Eh, Aquí está Dario, un brasileño, ¿no? Infiltrado aquí en la Amazônia peruana, ¿no? Que es un misionero de la Amazonía, ¿no? Que conoce mucho y acompaña a los pueblos originarios, ¿no? Un gusto. Mira, yo voy a limitarme simplemente, ¿no? A una palabrita así muy breve, ¿no? Sobre el marco general, ¿no? Que Monseñor Eugenio aquí introdujo, porque nuestro trabajo va a consistir en esta hora, ¿no? Hacer una apreciación, ¿no? De este referencial básico para el rito amazónico, ¿no? Que después va tomando cuerpo en los rituales y los demás componentes, ¿no? De este rito. Yo voy aquí a compartir con ustedes simplemente una cosa así muy breve aquí, ¿no? En la pantalla para facilitar, ¿no? Nuestra comunicación, ¿no? Vamos a ver si podemos nos comunicar de esta forma. Yo voy aquí. Espero que estén ahí ustedes mirando esto, ¿no? Entonces, un poco el rito y el marco general, ¿no? En esto estamos. Mira, ese marco general, ¿no? Entonces tiene todo un itinerario, ¿no? De más de 3 años de trabajo. Comenzamos con el núcleo del rito amazónico. O senhor Miguel, que está aqui, não, participou desse núcleo, não, e aí trabalhamos año y medio, não, y Diego Illescas, que es de ustedes también ahí de Perú, también estuvo, ¿no?
en ese núcleo del rito. Después tuvimos 4 comisiones de trabajo, ¿no? Que han ahí hecho también un recorrido fueron en el fondo año y medio de trabajo en 4 comisiones: la comisión antropológica, la comisión histórico-cultural, la comisión teológico-pastoral y la comisión ritual jurídica. Y ellos, entonces, cada comisión ahí, ¿no? Ha hecho todo un trabajo de investigación, de escucha, y a partir de los textos de las 4 comisiones, hubo una otra comisión, la comisión de redacción del texto, ¿no? Unas 15 personas que entonces redactaron ese texto que ustedes ahí tienen en manos, ¿no? Y todo esto fue entonces ahí respaldado, ayudado, ¿no? Por 12 investigadores de campo, ¿no? Que también hicieron un trabajo hermoso de recoger, ¿no? Informaciones, experiencias, realidades de la Amazonía, ¿no? Que son básicas, ¿no? Para este trabajo. Entonces, después de conocer, ¿no? La realidad amazónica más de cerca, ahí entonces se procuró poner las bases, ¿no? De este rito, que es este marco general, ¿no? Que ustedes ahí tienen en manos, ¿no? La propuesta, Monseñor Eugenio ya habló, ¿no? Viene entonces del rito, viene del Sino de la Amazonía, no es una invención de la SEAMA, ¿no? Un rito que quiere ser más que un rito litúrgico, quiere configurar una iglesia con rostro amazónico, ¿no? Y ese proceso, entonces, ele viene de lejos, ¿no? Y nosotros lo conocemos bien, evidentemente, este proceso, ¿no? Lo que voy, entonces, aquí presentar a ustedes, ¿no? Es más que todo el marco general, ¿no? Voy a ver si lo encuentro aquí, que ahí facilita, ¿no? Nuestra comunicación. Eh, Estoy con un poquito de dificultad aquí de compartir, pero yo llegaré allá. Vamos a ver si consigo aquí compartir esto. Para que podamos aquí seguir un poco la exposición. Mira, entonces vamos... está difícil aquí, pero llego allá. Voy a llegar, vamos a ver si llego. Eh, Estoy con dificultad aquí de compartir mi PowerPoint. Vamos a ver se busco aquí. En el fondo, lo que voy a hacer, ¿no? Es básicamente entonces presentar aquí, ¿no? El marco general, ¿no? Que está aquí al final. Mira, entonces tenemos aqui esse texto, não? Que está organizado em 17 tópicos, não? E em partes, não? São 4 partes, não? Del texto. En una primera parte, ¿no? Aquí entonces se sitúa el rito amazónico en la tradición de la iglesia,
¿no? En realidad, ¿no? Aquí se pone en relieve en el primer tópico que en la iglesia, en los primeros siglos, hubo una gran libertad y pluralidad, ¿no? de ser iglesia, de ritos. Y estos ritos, ¿no? Son ritos que configuraron modelos de iglesia distintos. E, e no caso, el tópico 2, ¿no? Dentro dessa pluralidade de ritos em la igreja, há todavía 24, ¿no? Com o rito latino em la igreja hoje, 23 no Oriente, ¿no? Então, o rito amazônico quer, ¿no? Insertar-se nessa tradição plural de uma igreja com diversos ritos e, então, ¿no? Plasmar un rito nuevo para esta región. En la parte 2, aquí tenemos entonces algunos tópicos, ¿no? Que son básicamente aquí, ¿no? 6 tópicos que muestran el rostro propio del rito amazónico, ¿no? En el tópico 3, un rito marcado, ¿no? Por, ¿no? La historia de los pueblos de la Amazonía y también, ¿no? Por el proceso de evangelización en estas tierras, ¿no? Entonces aquí se presenta, ¿no? Un poco rasgos de la historia de los pueblos de la Amazonía y remonta más de 12 mil años, ¿no? Entonces, una ocupación bastante ya antigua, con grandes tradiciones, etcétera, y un proceso de evangelización que viene, ¿no? De los últimos 5 siglos. Y es entonces a partir de esa historia de los pueblos de la Amazonía y a partir del proceso de evangelización, ¿no? Que el rito amazónico se plasma, ¿no? Recorre ese recorrido de estos pueblos y del proceso también de la iglesia, ¿no? En la Amazonía. El tópico 4, los referenciales antropológicos básicos del rito amazónico. Entonces aquí se pone en relieve, ¿no? La relación, ¿no? De los pueblos de la Amazonía con el ambiente vivido y cultivado, que es siempre muy estrecha y muy fuerte. La reciprocidad, ¿no? Entre humanos y no humanos, ¿no? Porque en la Amazonía, ¿no? Hay una interrelación no solamente entre las personas, pero también con Dios y siempre con la naturaleza, con todos los seres vivos y los inanimados también. Toda la cuestión del chamanismo, ¿no? Que es fuerte, y la cuestión de la corporeidad, ¿no? Que es importante para un rito y nosotros conectamos muy estrechamente a partir de esto. Las fiestas de los santos católicos, que son ejemplos de ritos enculturados, es el catolicismo popular, ¿no? Desde donde se articula también, entonces, ¿no? Este rito. Pode deixar o seu, irmão, tá mais alto. E realidades antropológicas, ¿no? Que no hay que perder de vista, ¿no? En este rito. En el tópico 5, referenciales culturales básicos, ¿no? Del rito amazónico. Aquí, entonces, se pasa, ¿no? En revista la experiencia religiosa, ¿no? De los pueblos de la Amazonía, las concepciones de Dios, etcétera. También se tiene presente, ¿no? La riqueza de la ritualidad de los pueblos amazónicos, su música, sus cantos, sus danzas, ¿no? Que son fundamentales cuando vamos a pensar en un rito también del catolicismo. La espiritualidad, ¿no? Amazónica, que es toda una riqueza, ¿no? La espiritualidad de los pueblos originarios, sobre todo, y el significado de la naturaleza, ¿no? Para estos pueblos, ¿no? Que un rito no puede también desconocer. El sexto tópico, ritos de los pueblos de la Amazonía y rito amazónico. Entonces, el rito que estamos plasmando, no es un rito que se crea de la nada, ¿no? Básicamente se está
recorriendo, ¿no? Eh, a partir de los ritos autóctonos de los pueblos de la Amazonía, a partir de las experiencias de enculturación de la fe en las comunidades eclesiales, ¿no? A partir, ¿no?, de la diversidad de manifestación, ¿no?, de los ritos también en el catolicismo. Entonces, ahí plasmando un rito amazónico en esta perspectiva, ¿no?, de una continuidad, ¿no?, de la encarnación de la Iglesia y del Evangelio, ¿no?, en su contexto. El séptimo, allí apartado, ¿no?, de ese marco general, un rito encarnado en la espiritualidad de los pueblos originarios. Hay una espiritualidad integral, integradora, ¿no?, en esos pueblos de nuestra Amazonía, una relación íntima con la madre naturaleza, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, como experiencia espiritual, y una espiritualidad rica en signos, símbolos y valores, y toda la cuestión de la contemplación y la gratuidad, ¿no?, son grandes virtudes, ¿no?, de la espiritualidad indígena, ¿no?, que ahí tomamos en cuenta para pensar, ¿no?, el rito amazónico. El 8, un rito impregnado de la teología de los pueblos originarios, ¿no? Entonces hay toda también una reflexión teológica a partir de los pueblos originarios, que es nuestra teología india, ¿no? Y ahí tenemos todo un aporte, entonces, que viene de esa teología, ¿no?, que nos ayuda, entonces, a encarnar la fe cristiana a partir, ¿no?, también de esta reflexión de la experiencia religiosa, ¿no?, que es la teología, ¿no? Entonces, aquí toda la cuestión, ¿no?, de la ancestralidad, la cuestión también, ¿no?, de una mística de interconexión e interdependencia, y después el espíritu y los espíritus, ¿no? Porque en la Amazonía todo, ¿no?, está impregnado, ¿no?, por espíritus, ¿no? La realidad, ¿no?, inanimada no es que sea Dios, ¿no? Pero Dios está presente, ¿no?, en todo y en todos, ¿no? Entonces todo tiene espíritu. La parte 3 del marco general, ¿no?, entra en todos los fundamentos del rito, ¿no?, amazónico. Los fundamentos teológicos, básicamente, ¿no? Aquí está la cuestión, ¿no?, de la legitimidad del Evangelio, inculturarse en la diversidad de las culturas, y también la necesidad de la Iglesia encarnarse como institución también, ¿no?, en su contexto. Y aquí hay toda entonces una reflexión sobre la propia revelación, ¿no?, que a través, ¿no?, de Jesús, ¿no?, el verbo se hizo cultura, ¿no? Se encarnó en una cultura para encarnarse en todas, ¿no?, como dice el concilio. Los fundamentos pastorales del rito amazónico, el apartado número 10, ¿no?, el tópico 10, ¿no? Aquí entonces un punto importante es la diversidad cultural como punto de partida, y por lo tanto, ¿no?, aquí tenemos que hacer un proceso de enculturación, ¿no?, de un rito, ¿no?, que se sitúa en la relación intercultural, ¿no?, a partir, vamos a decir así, de sujetos que tienen matrices culturales distintas. Y esto, ¿no?, lleva a configurar, ¿no?, iglesias autóctonas con rostro y corazón amazónicos en esta diversidad, ¿no?, cultural que caracteriza este territorio. Y el tópico 11 de esta tercera parte de los fundamentos, entonces la cuestión, ¿no?, en lo litúrgico de la centralidad, ¿no?, del misterio pascual, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, ¿no?, nosotros ahí siempre ponemos en el centro de la experiencia de la fe y de la celebración de la fe, hacer memorial, ¿no?, de la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, ¿no? Y entonces este rito siempre tiene también una relación estrecha, ¿no?,
con este misterio, ¿no?, central de la fe cristiana, y a partir de allí, entonces, ¿no?, establece una relación con, ¿no?, los rituales de los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces trae para dentro de la iglesia ritos, ¿no?, autóctonos, en esta perspectiva, ¿no?, de ser puente para expresar la fe cristiana, ¿no?, y básicamente ese misterio pascual, ¿no?, que se da sobretudo en la liturgia. Y la cuarta parte, la última de este marco general, entonces aquí tenemos, ¿no?, 6 tópicos. En el primero, ¿no?, entonces, un poco cómo se configura, ¿no?, la iglesia en el rito amazónico. Entonces, el tópico 12, la eclesiología subyacente, ¿no?, al rito amazónico, en el fondo, ¿no?, que es una iglesia autóctona, una iglesia con rostro amazónico, una iglesia encarnada en, ¿no?, y una iglesia de la Amazonía, y una iglesia, ¿no?, evidentemente, ¿no?, pueblo de Dios, y una iglesia sinodal, misionera. Un rito marcado por una cultura eclesial marcadamente laical. El Cine de la Amazonía puso, ¿no?, el laicado, ¿no?, como un rol protagonista, ¿no? Entonces, este rito también, ¿no?, pone en relieve el protagonismo de los laicos y las laicas, las pequeñas comunidades de base, ¿no?, que son una configuración importante, ¿no?, para una iglesia con el protagonismo del laicado. Y después también, ¿no?, aquí el tópico 14, los ministerios, ¿no? Entonces aquí estamos, ¿no?, trabajando una iglesia toda ella, evidentemente, ministerial, ¿no? Y esses ministérios, então, sempre com um perfil, um rosto amazônico, buscando responder, ¿no?, a desafios vitais da Amazônia, ¿no? Então, que ministérios para a Amazônia? Aqueles, ¿no?, que são necessários para responder às necessidades, aos desafios da igreja, ¿no?, y de los pueblos, ¿no?, en la Amazonía. El tópico 15, requisitos para una iglesia toda ministerial. Entonces aquí, ¿no?, una pluralidad de ministerios, ¿no? Y ahí en esa pluralidad de ministerios también, evidentemente, ¿no?, los ministerios para, ¿no?, o de las mujeres, ¿no? Y aquí pleiteamos también, ¿no?, en una iglesia toda ella ministerial, la ordenación de hombres casados y también, ¿no?, ministerios de forma equitativa entre varones y mujeres. Y por lo tanto, también estamos poniendo, ¿no?, la ordenación de las mujeres, ¿no?, al diaconado, que fue una reflexión y un pleito también, ¿no?, del Cine de la Amazonía, ¿no? Y el tópico 16, ¿no?, un rito configurado en el rol fundamental de la mujer. Conocemos bien, ¿no?, como en la Amazonía, ¿no?, las mujeres juegan un rol central, y como pide, ¿no?, el Cine de la Amazonía, ¿no?, una iglesia con rostro de mujer, ¿no? Y ahí entonces se plasma en este rito caminos, ¿no?, con este protagonismo de las mujeres, ¿no?, en los ministerios, en todos los campos, ¿no? Y finalmente, ¿no?, el último tópico del marco general, entonces trata aquí, ¿no?, de un rito con organización y estructuras eclesiales con rostro amazónico, ¿no? Entonces, encarnar también la institución, también la iglesia, ¿no?, como organización, como estructura, ¿no?, como organismo, ¿no?, que allí hace presente, ¿no?, la iglesia pueblo de Dios. Y entonces aquí, ¿no?, se trabaja la cuestión de las de estructuras de comunión y participación para que haya una iglesia, ¿no?, sinodal. También tratamos, ¿no?, aquí del espacio litúrgico, que la naturaleza como un lugar epifánico, ¿no?,
de manifestación de lo sagrado. Entonces, el espacio litúrgico de la Amazonía, ¿no? Es algo así muy típico, muy diferente, ¿no? Porque en el fondo hay otra relación con la naturaleza. Y aquí tratamos también, evidentemente, ¿no? La cuestión de los seminarios, ¿no? Con rostro amazónico, de modo que pueda, ¿no? Entonces, configurar también ali ministros, ¿no? Que impulsen una iglesia, ¿no? Encarnada, ¿no? En su contexto, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? En términos de marco general, ¿no? Ese texto que ustedes tienen en manos. Entonces, estamos en esta fase ahora, ¿no? A nivel de las iglesias locales, ¿no? De hacer una apreciación, ¿no? De ese referencial, en qué medida, ¿no? Ese texto puede servir de base, ¿no? Para el rito amazónico. Y mientras tanto, ya estamos adelantando y trabajando en todos los rituales, ¿no? Que ustedes van a recibir después, ¿no? En el segundo semestre. Mira, entonces abrimos, creo, ¿no? Un poco la conversación, a la interacción entre nosotros, ¿no? Posibles dudas que pueden tener, otras informaciones que podrían también requerir, ¿no? Para ese trabajo que ustedes tienen ahí, ¿no? Para hacer ahora. Gracias. Muchas gracias, Padre Agenor, por tu valioso aporte. Nos amplías más el horizonte y invitamos a todos los participantes a poder tener este espacio de diálogo, de resonancias, para aprovechar al máximo esta media horita que nos queda. Escuchamos, hermanos. Al oír Pacini, levanta la mano, sí. Te escuchamos. Buenas noches, soy de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Muy contento con el trabajo hecho. Muy agradecido también por este esfuerzo, ¿no? Todavía no sé bien cómo, cómo en el concreto se va a dar con el rito amazónico, pero me pareció como esquema muy fundamentado y muy apropiado que tengamos una posibilidad plural de pensar estos varios aportes de pueblos indígenas muy distintos, porque la Amazonía es muy distinta en muchos lugares, no es una sola, y, y me parece muy importante que podamos pensar a veces más enculturado todavía que un rito único para toda la Amazonía, con ritos enculturados en cada pueblo, pueblocito, ¿no? Cada pueblo indígena, cada quilombo, parece más posible de entrar en el mundo propio de cada población. Pero lo sé que esto es un trabajo para siempre, ¿no? No se está listo todavía y todavía vamos a caminar. Gracias, sí. Buenas noches. Muchas gracias. Al oír, ¿no? Solo una palabrita sobre lo que dice, que es muy, creo que fundamental, ¿no? Fue la pregunta, ¿no? Que nos hicimos, por primero, ¿no? Frente, ¿no? A una Amazonía tan múltiple, tan diversificada, ¿no? Con la riqueza de pueblos, culturas, ¿es posible un rito, ¿no? Para toda la Amazonía? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Y entonces nos metimos ahí a estudiar un poco, ¿no? Con la ayuda de antropólogos, de cientistas del campo de la cultura, pastoralistas, teólogos, ¿no? Y una cosa interesante, ¿no? Que fue constatando es que, ¿no? Cuando tomamos la Amazonía, que conforma un bioma,
¿no? Muy típico, ¿no? Marcado ahí, ¿no? Por los ríos, las florestas, las estaciones de sequía, inundación, ¿no? Es una región que tiene una gran diversidad, pero al mismo tiempo, ¿no? Se puede identificar un denominador común entre culturas y pueblos. Esa es una cosa así impresionante, ¿no? Y entonces, ¿no? A partir de ese denominador común, ¿no? De essas matrizes básicas, ¿no? Que ahí traspasan, ¿no? Los pueblos, ¿no? De la Amazonía y, ¿no? Características que están presentes también en las ciudades. Isso é muito curioso, ¿no? Porque uno pudiera pensar que las ciudades en la Amazonía son iguales a las ciudades, ¿no? En todas las partes, ¿no? Pero en la Amazonía, aún las ciudades, las poblaciones de las ciudades están marcadas, ¿no? Por la idiosincrasia y por las culturas, por los mitos, ¿no? Por los símbolos, ¿no? De los pueblos de la floresta. Eso es increíble, ¿no? Entonces, a partir, ¿no? De la identificación de ese denominador común que buscamos plasmar, ¿no? Aquí en este marco general, es que estamos trabajando, ¿no? Los rituales, ¿no? De los sacramentos, de los sacramentales y también trabajando, ¿no? Las estructuras de la iglesia, los ministerios, el año litúrgico y el calendario litúrgico, ¿no? Y entonces, ritos que quieren ser, ¿no? Un referencial a partir de aquello que se tiene de básico para todos, então suficientemente singular para ser um rito amazônico, pero ao mesmo tempo aberto para que depois cada igreja local pueda introduzir dentro deste ritual que estamos elaborando, lo próprio, lo suyo, lo singular, não? Então não é um rito que é uma cabeça de força, não, para ser, não, celebrado, implementado, igualito em todas as igrejas locais, não, as 105 igrejas, não. Es un rito que tiene una base común, pero ele vai estar muy Específico. abierto, incluso allí, ¿no? Sugeriendo y etcétera, ¿no? Que se incluya a partir de lo local, lo propio, ¿no? Porque lo que se quiere es que cada pueblo sea sujeto, ¿no? Y él esté allí, ¿no? Como un actor a partir de su vida concreta, ¿no? Celebrando y también ahí siendo iglesia, ¿no? En su local, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces hablamos de un rito, ¿no? Pero es un rito, ¿no? A partir de un denominador común, pero al mismo tiempo abierto para que después cada iglesia local pueda introducir lo suyo, lo propio, lo singular, ¿no? En su manera de ser iglesia. Gracias, Luis, ¿no? Por esta cuestión tan pertinente. Gracias. Recordamos a todos que podemos participar levantando la manito. En reacciones ahí le damos clic y podemos levantar la mano para participar con resonancias, comentarios, preguntas. Le damos la palabra al padre Darío. Te escuchamos. Sí, gracias, mil gracias también al Monseñor Eugenio, a Genor, bien rico. Mi impresión es que este trabajo hacia un rito amazónico tiene un duplo valor. De un lado, con respecto a, a la relación con los pueblos amazónicos, pero también tiene un valor inmenso también al respecto de nuestro sentir y vivir como iglesia en nivel mundial, porque estamos en un tiempo en que la visión católica me da la impresión, viene se cerrando cada vez más, tanto con respecto a recuperar a cerrarse por detrás de una tradición que pierde el contacto con la vida actual. Y del otro, cada vez más experimentamos resistencias al diálogo ecuménico, interreligioso, intercultural. Entonces, construir un rito, escuchar y vivificar un rito,
que ya existe, pero que reconocemos y valoramos, me parece algo súper importante. Mi pregunta era, ¿qué reacciones están sintiendo desde las iglesias locales y también desde las iglesias institucionales de afuera de la Amazonía, ¿no? ¿Se están sintiendo más acogida o más resistencia y temor? ¿Si más se están como casi sintiendo frenados o se están sintiendo impulsionados para avanzar? Y a partir de esto se pueden compartir cuáles serán los próximos pasos, que no he entendido bien desde el punto de vista práctico, digamos, que viene después. Pero tal vez escuchamos también las otras preguntas. Gracias. Bueno, sí, ahora empiezo a dar unas indicaciones, después los pasos a seguir lo haces vos. Hay una gran expectativa en torno al rito amazónico que va desde el Papa, que ha preguntado ya dos, tres veces en manera muy directa. Eh, la última vez fue con la visita que tuvimos en Roma, con la presidencia de la REPAM y la presidencia de la SEAMA, y que he acompañado como asesor de la presidencia de la SEAMA, y donde expresamente el Papa ha preguntado cómo está yendo esto. Ya es la segunda vez que hace esta pregunta. Entonces hay una expectativa directa suya. Él ha generado una cierta dificultad en la relación con el dicastero de liturgia y fe, eh, hasta que las dinámicas que se han dado al final han permitido mantener un espacio de espera, de expectativa de ellos, dejándonos un poco más trabajar, entendiendo que hay dos elementos que nos proponen que el rito amazónico no niega el origen latina de la fe hace 500 años, pero reconoce un camino distinto en América Latina y la Amazonía, distinto del que se dio en el Europa en el último 500 años, toda una dinámica totalmente distinta que ha constituido un perfil y un rostro propio de Amazonía. Y sobre esto han aceptado entrar en un tiempo de un compás de espera en este caminar, aceptando que se ubica dentro del área de los ritos latinos. Creo que cuando hemos logrado hacer entender que estamos ubicados en el área del rito latino, con los otros ritos, pero hay también el amazónico, y que en espíritu de comunión en los 7 sacramentos institucionales mantenemos materia y forma del sacramento. En otras cosas las hacemos a partir de la cultura local. Entonces, la referencia seguramente pascual, por decir, a la última cena, que es el sacramento de más atención o centralidad, pero y del bautismo se mantiene la misma fórmula del bautismo con agua, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La Eucaristía mantiene pan y vino y la palabra de la consagración. El resto de la ritualidad se recoge cuanto ha madurado en estos 500 años con las dinámicas cultural que puede ser que son parte de las dinámicas celebrativas de las fiestas con banquetes en las comunidades. Esto y con los signos típicos. Hago el ejemplo claro, es sencillo. La incensación que nace en honor del emperador y que era en el honor del dios, en el rito amazónico es un saumerio que es signo de purificación. Entonces no se incendiará la palabra de Dios, no se incendiará el altar, porque no es el lugar de purificar. Se incendiarán las personas y en el momento penitencial el saumerio será parte de un rito celebrativo. Entonces, aclarado que hay este fundamento de respeto a la dinámica de los 7 sacramentos de materia y forma, se han tranquilizado y sí, la pregunta es la celebración de la resurrección, ¿ya? Entonces, esto es, creo que sean los elementos que han dado tranquilidad respecto al dicastero. Y hay una gran expectativa
en general, en términos por lo menos de Amazonía. La dificultad que esto yo he percibido cuando quien trabaja en la Amazonía no ha enfrentado el proyecto de atención a la cultura local y le pasa por encima, no entiende el proceso del rito amazónico, pero en realidad no entiende tres cuartos del proceso del sínodo de la Amazonía, en realidad. Pero el problema no es el sínodo de la Amazonía, es su desatención al proceso de inculturación. ¿Ya? Y esto es la fatiga. No hace defecto la eclesialidad, hace defecto la cultura, ¿ya? Esto es el problema. Y la actitud de fondo de la mayoría no hemos encontrado, pero no faltan, seguramente no faltarán, pero la actitud de fondo que es una iglesia en camino y en diálogo con la humanidad concreta y local. Y en este sentido, no es la proposición de ritos, diría, fosilizados que garantizan el rito, el encuentro con la divinidad, sino es una iglesia viva, en camino, en diálogo y en evolución. Y como tal, si aceptamos esta dinámica, que es la dinámica post-conciliar, diría hasta post-epocal de la dimensión constantiniana de la fe, ya si aceptamos esto, no vemos que haya problema. Le damos por favor la palabra a Ruth Villanueva. Ruth, abre tu micrófono, por favor. Ruth, no te escuchamos. Tu micrófono. Buenas noches, hablo Ah, desde ok. Perú. Soy maestra y acompaño maestras que trabajan y viven en la Amazonía. Y también yo vivo en Lima, pero he visitado en bastantes momentos la Amazonía, desde más o menos 1986, en comunidades cristianas. Y lo que en estos últimos años, el año pasado, tuvimos más frecuencia, o el año pasado, con maestras de varios lugares, y allí nosotros entendemos que hay una preocupación en relación a lo que se acaba de decir en el punto 8. Somos agua, aire, tierra y vida. Y la preocupación va porque eso no está incorporado en el lenguaje bueno, desde los programas, los currículos, ese entender no se avanza, ¿no? Entonces, para todas las personas que están acá, para el padre que está haciendo la reflexión, cómo a ir haciendo esto que se va en camino, que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, una maestra de Puerto Maldonado nos decía, cuando nos ponemos colores en la cara es diferente, si se va a ir a cazar, si se va a ir a pescar, si se va a ir a recoger plantas. Entonces, para nosotros era totalmente nuevo, pero así como eso, hay todo este proceso, y cuando se ha conversado también de este rito, ahora este rito desde impregnado de una teología y una espiritualidad integral. Por ahí iba mi preocupación. Nosotros en el 2023 que tuvimos la oportunidad de tener de 7 lugares del país una reflexión quincenal entre maestras, por ejemplo, a celebrar la fiesta de San Juan, cuando se ha hablado de ritos católicos, toda la Amazonía en el Perú lo celebra y hemos visto de diferentes maneras, ¿no? Loreto, las maestras con las jóvenes se visten con su ropa y salen a caminar, a hacer como un desfile, y las demás personas y en los barrios se acercan. Por ejemplo, en Pucallpa, ¿no? En Pucallpa también se celebra, y todo este rito de San Juan une a todos, tiene diferentes características y da una respuesta a la población, también para irse preparando con tiempo, hacer conciertos, hacer obras de apoyo ligado a las personas que nos tienen, los catequistas hacer viajes a través del río. Entonces, sí, en eso quería yo conversar y que nos ayudaran a dar esta mirada y esta profundidad. Gracias.
Bueno, em um processo de inculturação, todo lo que hay, ¿no?, en las culturas y que no contradice el evangelio y convergen con los valores, con la propuesta evangélica, puede ser asumido por la iglesia, incluso de la experiencia religiosa, de la religión del otro, ¿no? El cristianismo no hace tabla rasa, por el contrario, él se injerta, se encarna. Entonces nosotros estamos trayendo para dentro de la iglesia ritos de los pueblos de la Amazonía, porque ellos convergen, ¿no?, y van de encuentro, ¿no?, a la fe cristiana. Estamos trayendo también, ¿no?, danzas, ¿no?, también, ¿no?, toda la parte de la estética, de las pinturas de los cuerpos, etcétera, ¿no? E incluso también, ¿no?, muchos de los chamanes también de la práctica religiosa indígena, ¿no?, que combina con el cristianismo, esto también se puede ser acogido, ¿no? Y cuando nosotros vamos, ¿no?, a la teología del Concilio Vaticano II, va mucho en esta línea, ¿no?, de volver a las fuentes bíblicas y patrísticas, porque allá se hizo, ¿no?, una encarnación del cristianismo, ¿no?, en los contextos concretos de los pueblos de entonces, ¿no? Desafortunadamente, a partir del siglo V, ¿no?, hubo una cristalización de esas formas, ¿no?, de encarnación de la fe y pasamos a repetirlas, ¿no?, hasta hoy en día, ¿no? Pero la apertura del concilio está ahí, ¿no? Y la posibilidad abierta por el Cine de la Amazonía es de hecho, ¿no?, de ahora configurar un modo de ser iglesia en la Amazonía, ¿no?, a partir, ¿no?, de la idiosincrasia, del modo de ser, ¿no?, de pensar, de celebrar de los pueblos de la Amazonía, ¿no? Y en ese sentido que se está entonces trabajando, ¿no? No contradice, ¿no?, el cristianismo, por el contrario, ¿no? Creo que da una gran posibilidad del evangelio se manifestar, ¿no?, en formas que históricamente no pudo hacerlo por enraizamiento, ¿no?, en una y otra cultura, ¿no? Entonces, la pluralidad, ¿no?, de culturas es una gran posibilidad, ¿no?, para una mejor vivencia y explicitación del misterio de la fe cristiana, ¿no? Es una dádiva, ¿no? No es una amenaza, ni un peligro, ni una dificultad, ¿no? Aquí creo que hay, ¿no?, una grande posibilidad, ¿no?, de poder encarnar mejor, ¿no?, la fe cristiana en este contexto. Bien, por el tiempo vamos cerrando con los tres últimos que tienen la mano levantada. Pablo, te escuchamos, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿se oye? Sí, te escuchamos. Soy Pablo desde el Putumayo, en Misión Putumayo, en el Vicariato Apostólico San José del Amazonas, y siguiendo un poco todo lo que se ha dicho, yo recogería la reflexión del padre Darío sobre la riqueza, no solo para la Amazonía, sino para toda la Iglesia. En el siglo X fue que se quiso unificar todo el tema de ritos en Europa y se perdió toda esa posibilidad. El rito mozárabe y el rito ambrosiano han quedado como dos restos de una diversidad que, como se decía al principio, ¿no?, en la Iglesia había esa diversidad y esa riqueza y que toca ahora, pues, de nuevo aportar para que, pues, todas las maneras de encarnarse el Evangelio se puedan manifestar y vivir en plenitud. Desde esa reflexión, yo creo que quería apuntar, no se trata solamente de los ritos, sino que creo que habría que hacer también sobre los espacios. Es decir, estaba pensando en la cultura Murui. Aquí acompañamos a la cultura Murui Muinani, el pueblo Murui, al pueblo Quichua, al Ajebeco y al Secoya. Y los Murui tienen muy presente en las Malocan la importancia del piso, del suelo, de la tierra,
de la que viene la vida. Y así entienden no solamente el estar sentado, sino el estar próximo al suelo, la importancia de la maloca, la sacralidad de la maloca. Creo que sería también importante reflejar la importancia de la naturaleza y del espacio para la celebración, en el sentido de que los templos creo que muchas veces se quedan como ajenos o separados de la espiritualidad de estos pueblos, y que espacios como la maloca o como espacios comunales que puedan tener más apertura hacia la naturaleza podrían darse. Y luego, sobre lo último que se ha reflexionado, de materia y forma, sacramentos y todo esto, bueno, quizá esto quede un poco como una opinión personal. Yo creo que la importancia del pan y del vino en la cultura mediterránea, yo vengo de España, soy mediterráneo, es algo innegable, pero al estar en estos pueblos veo que es algo totalmente ajeno. El pan no es algo que forme parte de esta cultura, y el vino pues todavía menos. Conseguir vino en la Amazonía tiene que ser de fuera y tal, y no sé en esa medida qué tanto podría ser posible abrirse a la posibilidad de productos amazónicos como el casabe, que es un pan que utilizan mucho los secoya y sobre todo los murui, o el masato. Sé que actualmente está considerado como de derecho divino el pan y el vino, como algo totalmente intocable, pero creo que sería bueno, sobre la realidad de la Eucaristía, que es el pan partido y compartido, y la celebración, el hecho de que productos que sí forman parte de la cotidianidad de estos pueblos sean tenidos en cuenta para ser sacramento y para la presencia de Dios en la celebración. Como reflexión personal, creo que sería mi aporte para lo que ha sido esto, dando gracias a todos por su participación, por toda la aportación y por ayudarnos a comprender y a caminar juntos en este rito amazónico. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Graças, Pablo. Pablo, rito se pode entender, não, de duas formas, não? Tem dois sentidos, não? Rito, não, entendido no sentido assim mais celebrativo, mais restricto, não, a la liturgia, não? E rito entendido de forma sui iuris, no sentido de configurar um modelo de igreja. O que nós estamos trabalhando não é rito restrito ao sentido celebrativo. É rito, como pedir assim, da Amazônia, análogo aos ritos das igrejas orientais. É decir, nós estamos pensando um rito que configure a igreja com o rosto amazônico em sua globalidade, não? Então, además de lo celebrativo, estamos também incluyendo, ¿no?, el espacio litúrgico, como você bem mencionou, ¿no? É uma das comissões que trabalham nisso, ¿no? Después, las estructuras de la iglesia, ¿no? La institución también debe estar involucrada, ¿no?, en el rito. Trabajamos también, ¿no?, la questão de los ministérios, ¿no?, que é fundamental, ¿no?, que os ministérios também tenham um perfil, ¿no?, a partir da área amazônica, e trabalhamos também o ano e o calendário litúrgico. Por exemplo, ¿no?, aí está incluído ¿no?, um tempo litúrgico que se chama o tempo de la criação, por exemplo, para dizer algo, ¿no? Então, nesse sentido, ¿no?, que o rito nesse sentido mais amplo, ¿no?, como modelo de igreja, ¿no? E neste momento hemos adotado a estratégia, ¿no? Porque, no fundo, o que estamos fazendo nós, ¿no?, apesar de ser um novo rito, todo o que estamos fazendo, ¿no?, dentro das normas atuais da igreja, puede todo ser decidido por las iglesias locales, por los obispos de la Amazonía, ¿no?, y sus pueblos, ¿no? Lo único que Roma va a tener que aprobar, ¿no?, es la cuestión de ordenación de hombres casados, que ahí está reservado, ¿no? Es el Papa en el fondo, ¿no? Y la ordenación de mujeres, ¿no? Son las únicas dos cosas de lo que estamos trabajando, ¿no?, que depende de Roma.
todo lo restante va a depender simplemente, ¿no?, de las iglesias de la Amazonía, de las 105 iglesias, ¿no?, junto a la SEAMA, que conforman una conferencia, ¿no?, eclesial, ¿no? Entonces, en este primer momento, ¿no?, ahí quisimos apostar más que todo, ¿no?, en la cuestión de los hombres casados, ordenados y de las mujeres, y no levantar cuestiones como esta de cambiar formas y materia de los sacramentos, ¿no? Esto creo que será ¿no?, un paso después, ¿no? Pero en este momento, entonces, ¿no?, será la forma de la absolvición, por ejemplo, ¿no? No cambiamos la forma de la consagración, no cambiamos las palabras, no cambiamos, ¿no?, pan y vino, ¿no? Pero todo lo restante está en abierto. Aí vamos introduzindo, não, muitos rituais e ritos celebrativos, não, de los pueblos, não? Los, por exemplo, los óleos, não, las unciones, não, la cuestión también, não, del agua, não, que pode estar muito mais presente, la cuestión también, não, de uma relação mais estreita com a natureza, os lugares epifânicos, não, para celebrar também muito na natureza, la cuestión de la pintura de los cuerpos, de la indumentaria de las vestes también, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, puede estar siendo acogido, ¿no? Pero no quisimos así comprar una pelea, ¿no? Porque eso es algo así muy complicado, ¿no? Tocar en el pan y el vino, ¿no? Pero esto puede después, ¿no?, ser, de hecho, ¿no?, un tema que se pueda, ¿no?, después comenzar a discutir, ¿no? Entonces, más que todo estrategia, ¿no? Para no, de pronto, pensar todo. Incluso estamos también limitados a los 7 sacramentos, ¿no? Porque hubo la propuesta también, ¿no?, de tenermos más sacramentos, ¿no? Como la iglesia antigua hubo, es Trento que llegó a 7, ¿no? Pero en la iglesia antigua había centenas y centenas de sacramentos, ¿no? Pero no quisimos tampoco, ¿no?, tocar en la estructura de los 7 sacramentos, pero ahí tenemos sacramentales, ¿no?, que abren bastante, ¿no? Que abren bastante en toda posibilidad, ¿no?, de encarnar la fe, ¿no?, en otras realidades de la vida, ¿no? Sin restringir, ¿no?, ese esquema así muy de la tradición, ¿no?, que a veces es una camisa de fuerza también. Gracias, Pablo. Muy bien. Vamos con Javier. Por favor, abre el micrófono, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Ok. Yo hablo del Vicariato de San José del Amazonas, aquí en Pebas. Bueno, mi cuestión es alrededor de la Eucaristía. Yo sé que el rito amazónico abarca más cosas, más asuntos que la Eucaristía solamente, aunque es un tema importante. Yo tuve la oportunidad de estar en una celebración de rito zahireño del Congo hace ya algunos años. Y yo recuerdo que era como una misa romana, pero con algunas modificaciones, como por ejemplo darse la paz después del confiteor, del rito del perdón, ¿no? Y yo escuché en algún momento de la ponencia que este rito amazónico va a ser mucho más laical, algo así como que estaba más centrado está en el contexto del laico, ¿no? Esto significaría que el asunto de la Eucaristía, si se entiende que la Eucaristía todavía pertenece al sacerdocio ministerial, quedaría ya como reducido, opacado. ¿Cómo estaría este asunto? Bueno, Gracias. sí, gracias. Claro, en el fondo, el Concilio Vaticano II, ¿no?, en su reforma, pone ahí, ¿no?, con gran evidencia, ¿no?, que la asamblea es toda ella, ¿no?, quien celebra, ¿no? La asamblea celebrante, ¿no? Y el presbítero preside. Y por eso que entonces nosotros aquí en el rito amazónico estamos trabajando, ¿no?, desde el espacio litúrgico,
¿no? Que posibilite, ¿no? Que se sienta que la asamblea es el sujeto, es ella que celebra y alguien preside. Después también, ¿no? Introducir ahí muchos otros ministerios dentro de la celebración, ministerios, ¿no? Que son ahí ejercidos por los laicos y por las laicas, sobre todo por las mujeres, ¿no? Cambiando también, ¿no? Un poco la estructura, ¿no? La estructura a partir también de ciertos ritos, ¿no? Que se dan ahí en los pueblos de la Amazonía, introduciendo ahí también, ¿no? La cuestión de las vestimentas, ¿no? De las vestes litúrgicas muy típicas también, ¿no? La cuestión del cuerpo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Porque los pueblos de la Amazonía, ¿no? Ellos rezan con el cuerpo, ¿no? Entonces, la cuestión del cuerpo también en la celebración. Y hemos también ahí integrado, ¿no? Estrechamente con el rito de la Eucaristía, el rito del ágape, ¿no? Porque es muy común en los pueblos de la Amazonía que terminada la misa después, ¿no? Tiene una confraternización, ¿no? Entonces, son dos momentos, ¿no? Contiguos, ¿no? La celebración litúrgica y después la fiesta, pero los dos con sentido, ¿no? También así, ¿no? Ligado à celebração do mistério pascual, não? Então, há várias coisas, não? Então, já há aí, por exemplo, plegárias eucarística típica, não? Da Amazônia própria, não? As orações também, não? Aí que se estão elaborando também, não? A partir da Amazônia, não? Então, nesse sentido, não? Apesar, vamos dizer assim, não? Que se permaneça com pão e vinho, pero es una celebración, ¿no? A partir del modo de expresarse, ¿no? De los pueblos de la Amazonía, que hacen una celebración mucho más, ¿no? De la asamblea que de aquel que la preside, ¿no? El que la preside, ¿no? Tiene ahí su rol, su papel, ¿no? Pero no es el protagonista en el fondo, ¿no? El protagonista es la asamblea, ¿no? Desde el concilio que se pide esto, ¿no? Pero continuamos todavía con así una liturgia bastante clericalista, ¿no? Y nosotros estamos ahí, ¿no? Poniendo en relieve el protagonismo de los laicos y en especial, ¿no? De las mujeres, ¿no? Son dos preocupaciones y introduciendo el cuerpo, etcétera, ¿no? En la celebración. Muy bien. Damos pase al padre Jaime Riga. Te escuchamos, padre Jaime. Buenas noches con todos. Estoy en Lima, Perú, y veo que, bueno, tenemos en esta conversación más de 70 personas, pero que hay muchísimas experiencias y trabajos que están haciendo en toda la Amazonía, experiencias, vivencias, prácticas. Se habla de símbolos, de danzas. Hay mucha información. Si hay algún sitio donde podemos colocar textos, videos, audios, para que podamos ir conociendo toda esta riqueza que hay en distintos sitios y también para saber más con detalles lo que está haciendo el equipo central de SEAMA en cuanto al rito amazónico. Entonces sería bueno, si no existe, de tener un sitio donde nosotros podemos ir colocando ese material y también algunos podamos ir sistematizando estas experiencias y información. Gracias. Perfecto, Padre Jaime, ¿no? Esta es una preciosidad, ¿no? Poder tener acceso, ¿no? A las prácticas, a las experiencias, ¿no? A lo que se está haciendo. Y de hecho, ¿no? Ya tenemos ahí un trabajo largo en ese sentido, ¿no? Con los dos investigadores de campo y después, para esta fase ahora de los rituales,
hemos recibido, ¿no? También ya bastante material, ¿no? Y tenemos una base de datos para cada comisión, son 13 comisiones, ¿no? Entonces, cada comisión tiene su base de datos, ¿no? Y esa base de datos continúa siendo alimentada, ¿no? Entonces, la SEAMA, yo pasé a ellos, ¿no? El contacto de la empresaria de campo, que es, ¿no? Nuestra joven ahí, ¿no? Nadi de Almeida, ¿no? Ella tiene un email, ¿no? Próprio para receber experiências, textos, videos, fotos, ¿no? E ella alimenta esta base de dados em las nuvens, ¿no? Que temos aí. Então, cada comissão tem aí, ¿no? Um centenar, ¿no? De referenciales aí, ¿no? De arquivos, de textos, de videos, ¿no? De experiências que sirve de fuente, ¿no? Para que a comissão pueda, ¿no? Ahí pensar un ritual básico, pero siempre dejando en abierto, ¿no? Para que después las iglesias locales puedan introducir lo suyo. No, no es que también no se va a llegar con un rito ya acabado para todos de la misma forma, ¿no? Hay allí, ¿no? Lo básico, pero abierto, ¿no? Entonces, evidente, ¿no? Que no vamos a tener acceso a toda esta riqueza, ¿no? Pero las comunidades que ya celebran, ¿no? De manera así muy enculturada, van a ver a partir del rito que van a sentirse autorizadas, ¿no? A traer para dentro, ¿no? De la iglesia oficialmente aquello que a veces lo hacen de manera así un poco paralela, otras veces hasta clandestina, ¿no? Y que ahora se busca dar visibilidad oficialmente, ¿no? Entonces, pero todo lo que podemos recibir ahora es bienvenido, ¿no? Agradecemos mucho porque un rito, como hablamos, no puede ser creado, ¿no? Él tiene que ser elaborado a partir de aquello que ya se está, ¿no? Celebrando, realizando, ¿no? Estamos más que todo recorriendo, ¿no? Y dando forma, sistematizando, ¿no? Y no creando. Entonces, después yo voy a pedir a Marcelo que envíe a ustedes, ¿no? Porque él tiene todos los contactos, este email, ¿no? De Nadia María, ¿no? Y ahí toda la información que ustedes tienen será muy bienvenida y agradecemos de corazón. Gracias, Padre Jaime. Muy bien. Bien. Bueno, ya por la hora, de verdad nuestro agradecimiento. Invitamos a las conclusiones finales a Monseñor Eugenio Aguenor y Monseñor Miguel Ángel Cadenas, por favor. También con esta mira, ¿no? ¿Qué sigue? Retomando lo que nos decía Padre Darío. De aquí, ¿qué sigue con todo este valioso aporte? Para ir planteando ya una ruta en el devenir de la Amazonía peruana. Los escuchamos. Eugenio, ¿quería? Sí, gracias. Bueno, estaba revisando un rato, añadiendo al PowerPoint la hoja, las preguntas que hay en el texto para recibir los aportes con un par de email de referencia. Y después hay la página web oficial de la SEAMA, donde hay un sector de rito amazónico también que puede ser un lugar donde encontrar material, ¿ya? Eventualmente, si alguien en el chat puedes meter la referencia de la mail de Nadi para poder recibir los aportes también, que eventualmente la voy a incorporar al PowerPoint y lo puedo pasar a la coordinación para que tengan, a la hermana María, para que tengan el PowerPoint con la parte que hemos volado rápidamente, que puede servir como material de trabajo, ¿ya? Eso. En este momento hay un camino de estas casi 130 personas que están trabajando en 13 comisiones a sacramentos sacramentales, ritos de iniciación, año litúrgico, como indicaba Aguenor, espacios celebrativos. Esto son las cosas que se están trabajando. Se está haciendo este camino de socialización del marco general, porque esto es necesario para que se pueda después entender la construcción concreta que se está determinando en el rito
del rito como tal. Uno que no tiene el marco general, el rito lo va a leer solo como un aspecto folclórico y desvirtuándolo todo. Ya es, como decía alguien, va a acabar de ser solo una cosa folclórica y no una cosa, un momento celebrativo, inculturado y significativo para las personas que lo están viviendo. La dinámica de avance de programación es ahora la está presentando lo que es el intento por lo menos del camino a seguir. Seguramente con las distintas etapas vamos a llegar a un tiempo, primero una aprobación de la SEAMA y se verá con las conferencias episcopales, sobre todo la parte amazónica de las conferencias, porque quien no es amazónico, quien no conoce la cultura amazónica, puede tener todos los principios teológicos, pero le falta una pata para poder estar de pie. Entonces, para esto se requiere las dos dinámicas para poder comprender y entonces aprobar, y habrá un tiempo de experimentación. Pero es camino a seguir, como decía al comienzo, una de las primeras intervenciones que hemos escuchado, que es un proceso de profundización progresiva y paulatina. Entonces, aceptamos de estar en este proceso y de ir avanzando pasos concretos eh, que no cierran el futuro. Es una iglesia dinámica, es una iglesia que, entre comillas, es joven con sus 500 años y está dando un paso que no cierra una época, sino que abre una época siguiente. Yo creo que esto es el anuncio que podemos recoger indirectamente en todo este trabajo. Gracias. Mira, concretamente, não? Ustedes, então, o que tendría que hacer nesse tempo? Então, a partir desse texto que ustedes têm em manos, não? Então, claro, não? Uma questão, qual é a impressão sobre o texto do marco general do rito amazônico em seu conjunto? Ustedes se reconhecem no texto como igreja na Amazônia? Não? Então, aqui, não? Uma apreciação nesse sentido. Segundo, ¿qué observaciones hacen a partir de los 17 tópicos, ¿no? Correcciones, acréscimos, supresiones, ¿no? Entonces, allí toda sugerencia es bienvenida. En la secuencia 3, ¿no? Ustedes juzgan que ese marco general puede ser tomado como base, ¿no? Del rito amazónico a ser elaborado a partir de las prácticas de enculturación, ¿no? De la fe cristiana de la región amazónica y otras sugerencias, ¿no? Entonces, eh, ustedes tendrían, ¿no? Hasta final del mes de abril, ¿no? Entonces estamos aquí, ¿no? ¿No? En febrero, ¿no? Marzo. Entonces, hasta final de abril para hacer la apreciación del texto a partir de aquella ficha. Enviar, ¿no? Hasta el final de mayo la sistematización, ¿no? De las contribuciones que ustedes tienen, ¿no? A la SEAMA. Y en junio, la SEAMA va a hacer la sistematización de las 105 iglesias, ¿no? De la Amazonía y va a enviar a nosotros que vamos a incluir, ¿no? Reelaborar el texto del marco general, ¿no? E pensamos, então, terminar isto para finales, ¿no? De agosto, ¿no? De este año, ¿no? Sobre os passos seguintes, mira, então, estamos agora com 13 comissões trabalhando nos rituais e os demais componentes, ¿no? Del rito amazônico. Então, aqui estão, ¿no? As comissões e já estamos bem adelantados, ¿no? Então, vamos terminar, ¿no? A elaboração desses rituais e desses componentes, ¿no? Para julho deste ano, e vamos fazer uma reunião presencial de los coordenadores e redactores de cada comissão para poner em comum, discutir, aperfeiçoar, suprimir, añadir, ¿no? Entonces, llegar con el ritual ya elaborado, ¿no? Para julio
y pensamos en entregar esos rituales a los obispos que van a reunirse en Bogotá en agosto, ¿no? Las 105 iglesias van a reunirse en agosto, ¿no? En Bogotá. Entonces pensamos en entregar, ¿no? Esos 13 componentes del rito, ¿no? A los obispos ahí en agosto. Y ahí entonces, ¿no? De septiembre a noviembre, ¿no? Habría el tiempo para cada iglesia local mirar de cerca, ¿no? Esos rituales y demás componentes, ¿no? Y enviar entonces las correcciones, las supresiones, ¿no? Lo que se añade, ¿no? Hasta entonces noviembre. Y vamos recorrer todo esto y pensamos entonces para marzo del 26, ¿no? Entonces tendremos ya, ¿no? Esos rituales pasados por las iglesias locales y teniendo añadido, ¿no? Las contribuciones, ¿no? Ahí viene entonces la última etapa, ¿no? Que es entonces la aplicación ¿no? De estos rituales, ¿no? Ad experimentum por 3 años, con evaluación, ¿no? De cada año, recorriendo sugerencias, correcciones, ¿no? Etcétera. Y para, ¿no? Entonces eso sería del 26 al 28, ¿no? Cuando va a terminar el proceso del sínodo, ¿no? Vamos a coincidir con, ¿no? El proceso del sínodo que termina el 28, ¿no? Y para apresentar entonces al Papa y a los dicasterios el 29, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Pasa evidentemente por las iglesias locales, ¿no? Y después llega a la SEAMA y se envía para, ¿no? La aprobación final, ¿no? Entonces pensamos, ¿no? En terminar en agosto, ¿no? En julio de este año, ustedes, ¿no? Procesar esto, esses rituales, ¿no? Apreciar, ¿no? En el segundo semestre de este año todavía, ¿sí? Para que podamos terminar entonces para el 26, cuando comienza la fase experimental, por 3 años, y terminando todo el proceso en 29, ¿no? Es un poco nuestro calendario que estamos en el momento, ¿no? Recorriendo, ¿no? Yo añadiría que además de todo esto que nos están diciendo, sería importante que el pueblo de Dios también vaya participando en esta reflexión. En Iquitos, por ejemplo, en cada parroquia tenemos un círculo de estudio donde se trata de ir leyendo en 4 sesiones un poco el marco general. Hay que hacerlo de una manera muy sencilla porque hay cosas que la gente no entiende porque son cosas teóricas, pero que sí tengan la oportunidad de tener un contacto con este marco general del rito amazónico y que sí tengan oportunidad de conversar. Creo que esto ayuda después en la recepción del rito y cuanto antes empecemos, me parece que es mejor para todos. Yo invitaría a que en cada iglesia pues preparen material sencillo. Si quieren, en Iquitos tenemos 4 fichas muy sencillas, las podemos compartir y probablemente ustedes también las pueden mejorar, pero sería importante que el pueblo de Dios vaya participando en esta conversación. Muchas gracias a cada uno por su aporte, Monseñor Eugenio, Padre Agenor, Monseñor Miguel Ángel, muy amables por cerrarnos este espacio con tan contundente propuesta. Yo creo que, como dice Monseñor Miguel Ángel Cadenas, mañana es tarde, tenemos que ponernos ya en acción y nos comprometemos, si quieren, Monseñor Miguel Ángel, pasarnos las fichas y podemos compartirlas con todos los vicariatos, ¿no? Y desde todas las comisiones de trabajo que tenemos. Em, Es un valioso aporte, una reflexión profunda que hemos vivido esta noche y queda mucho por seguir construyendo y caminando juntos. Los invitamos entonces a una próxima reunión, ya les haremos saber la fecha para ir también viendo y evaluando nuestros avances. Muy bien, yo creo que
podemos darnos por satisfechos y muchas gracias a todos y a cada uno por esta participación tan valiosa. Hasta un próximo encuentro. Mil Gracias a gracias. ustedes, Muy muy bien. amable, Gracias. gracias. Por el Gracias. Gusto. Gracias a Buen todos. trabajo, ánimo. Gracias. Gracias, gracias. Buen descanso. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta luego, Carmen. Buenas noches. Un abrazo. Buenas Gracias a noches. todos. Gracias. Buenas noches. Noche. Gracias a todos. Estamos ya Hasta luego, empezando la Carmen. reunión simultáneamente. Vayamos con el rito.